Hola a todos, esto es la Biblia en casa de la playa, porque estoy en mi casa de la playa, probablemente para darte envidia, aunque el calor que hace es el mismo que tienes tú. Y el versículo para este domingo, día 29 de agosto de 2021, 22º domingo de semana del tiempo ordinario, es el siguiente. Es que no me lo he aprendido todavía. Por eso, desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra, y acoged con docilidad esa palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Pertenece a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Bueno, Santiago en realidad el nombre es Jacob, lo que pasa es que latinizado es Jacobus y de Jacobus evolucionó en castellano a Yago. En castellano antiguo, San Diago sería Sant Iago, por eso el nombre de Santiago. De este nombre, Jacob o Jacobus castellanizado, saldrían también, por ejemplo, Yahweh y Diego. Y también saldría de Jacob, Jacobus, Jacobo, que es como lo vas a encontrar normalmente en las Biblias protestantes, sobre todo en la Reina Valera, que es una traducción, como sabes, de los siglos XVI y XVII, y por tanto, si te encuentras el nombre de Santiago como Jacobo, es porque probablemente es la Reina Valera, la versión protestante. Es fascinante esto del nombre de Santiago porque de Jacobus o Jacobo evolucionó la bilabial B a otra bilabial M, y entonces en italiano, por ejemplo, es Giacomo. Pero además en la última O se transformó en E y dio lugar a formas como Jacme, Jaime y Jaume, y en inglés James. Por eso verás citada en inglés esta carta de Santiago como Saint James. En francés se quedó el Jacobus y evolucionó a Jacques, Saint-Jacques. He querido necesario explicarlo porque este nombre de Jacob al final adopta muchas formas. Bueno, esta carta de Santiago no es en realidad una carta, está encabeza las cartas católicas. Las cartas católicas ya vimos al ver Primera de Pedro que son cartas, se llaman católicas porque son universales. Católico significa universal y no se dirigen a una persona o comunidad concreta. Esta carta de Santiago se dirige a las 12 tribus de la diáspora. Probablemente se está dirigiendo a todas las comunidades cristianas de fuera de territorio palestino. Hay mucha polémica en torno a la autoría. Se ha descartado Santiago el de Cebedeo porque lo ejecutó Herodes Agripa en el año 44. Se ha considerado como más probable Santiago el llamado hermano del Señor, frente a Santiago de Alfeo, que es un apóstol y que prácticamente no tiene relevancia en los evangelios. En cambio, este Santiago, llamado el hermano del Señor, ya vimos en un compribiblio que, a pesar de llamárselo hermano, tenía un padre y una madre distintos, y que además la carta de Judas dice que Judas es hermano de Santiago, pero no dice que sea hermano de Jesús. Pues eso, a este Santiago, llamado el hermano del Señor, tiene un papel primordial en el Concilio de Jerusalén de Hechos 15, y además el propio San Pablo dice de él que es una de las columnas de la Iglesia de Jerusalén. En contra de la autoría de Santiago se ha aducido varios argumentos. Los dos más importantes son que está escrito en un griego de muy alta calidad, casi como el de Hebreos, la carta de los Hebreos, y además que no hay polémica con los judaizantes, no hay un desarrollo cristológico que merezca la pena. Entonces se ha aducido como argumento de que es un escrito posterior al propio Santiago, el llamado hermano del Señor. Pero desde la interpretación más tradicional, como por ejemplo puede ser la de Nácar Colunga, a la de especialistas recientes como María Luisa Melero Gracia, afirman que sí, que es un escrito fuera de polémica, que es un escrito muy antiguo, probablemente el más antiguo incluso que Primera de Tesalonicenses de Pablo, que es considerado el escrito cristiano más antiguo. Un especialista en estudios bíblicos, Eastman, publicó en 1978 un libro que se llamaba A Handful of Pearls, un puñado de perlas, y ese libro trataba sobre la carta de Santiago, que lo llamaba un puñado de perlas. Según esta datación más antigua, sería aproximadamente del año 50. Bueno, ¿por qué un puñado de perlas? Porque contiene muchas maravillas, pero nos vamos a fijar en dos ahora mismo.
el papel de la fe y las obras, la frase demoledora, la fe sin obras está muerta, y la unción de enfermos. Es el texto que se lee cuando los sacerdotes administran el sacramento de la unción de enfermos. Se ha dicho que entraba en polémica con Romanos, que establece el papel fundamental de la fe, pero San Pablo se refería a las obras de la ley, no a las obras, podemos decir, de misericordia, a las que se refiere Santiago. Santiago está imbuido del espíritu de las bienaventuranzas. Lutero llamó a esta epístola, a esta carta de Santiago, la llamó epístola de paja. ¿Por qué? Porque decía que bueno, que es verdad que no tiene un desarrollo teológico y cristológico muy grande, pero probablemente lo que no le gustaba era aquello de que la fe sin obras está muerta. Y sobre la unción de enfermos, bueno, ya vimos en un compribiblio, creo recordar, lo de la unción con aceite que en Marcos 6:13, que bueno, los discípulos ungían a los enfermos con aceite y los curaban. Pero aquí en la carta de Santiago se nos dice que son los presbíteros, y además se nos dice que esta unción con aceite a los enfermos también perdona los pecados, puesto que ya ha ocurrido el soplo del Espíritu Santo a los apóstoles, que se nos cuenta en el Evangelio de Juan. Hay varias traducciones de este versículo. Lo más interesante es el verbo injertar. El verbo injertar la utiliza la traducción de la Conferencia Episcopal, pero otras traducciones, por ejemplo, incluyen un verbo que a lo mejor es más expresivo de lo que Santiago quería decir: sembrada o plantada. Hay traducciones, por ejemplo, sembrada dice la Biblia de Jerusalén, sembrada dice también la Biblia de Navarra, injerta dice Nácar Colunga, Schöckel traduce, por ejemplo, plantado. El versículo es muy bonito y tiene mucha enjundia. Te lo vuelvo a repetir para memorizarlo yo también, pero ya sabes, escribiéndolo en la libretica se te queda mejor. Por eso, desechad toda inmundicia y carga de mal que os sobra, y acoged con docilidad la palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Así que si es capaz de salvar vuestras vidas, con más motivo hoy, adelante con la Biblia.